bendiga, ¿cómo están? Bendecidos. Bendecidos, ¿están contentos? Con gozo en su corazón, con paz en su corazón también. Gloria a Dios, gracias a Dios que nos permite estar aquí este domingo 21 de septiembre. Sean todos bienvenidos a este servicio, ¿verdad? Y bueno, vamos a continuar, mis hermanos, con esta serie, así que les voy a pedir que abran sus Biblias, vayan buscando sus Biblias, la segunda carta de Pedro, capítulo 3, segunda de Pedro, capítulo 3, ¿verdad? Y el día de hoy, mis hermanos, pues vamos a finalizar esta serie que hemos estado desarrollando, entendiendo los tiempos finales. Vamos a terminar con esta serie de estudios y vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Versículo 10 y versículo 11. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, escuchen, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Sí? Fíjense la expresión de Pedro en la última parte del versículo 11. ¿Cómo pues no andarán ustedes de una manera santa y piadosa en su vida? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a finalizar estos estudios, mis hermanos, ¿verdad? Que hemos estado desarrollando, y sabiendo, mis hermanos, y habiendo comprendido las señales que Jesús nos da, ¿verdad? Que dejó a sus discípulos en cuanto a qué señales habrán de su venida y qué señales habrá del fin de los siglos o del fin de los tiempos, y que hemos estado estudiando, ¿verdad? Que habrá guerras, rumores de guerras, que se levantarán falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, que la violencia y la maldad en el mundo aumentará, que la venida de nuestro Señor Jesucristo será como en los días de Noé, donde había una sociedad ahogada en el pecado, ahogada en la maldad, ¿verdad? Moralmente totalmente degradada. Y bueno, es lo que estamos viendo en estos tiempos. Estamos siendo testigos del cumplimiento de todas estas señales. Y aquí Pedro nos dice, bueno, conociendo esto, sabiendo que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, sabiendo que todo lo que hay en este mundo va a ser desechado, nos dice, ¿cómo pues no andarán ustedes en su manera de vivir de una manera santa y piadosa? Entonces, el día de hoy, mis hermanos, vamos a finalizar con un mensaje de exhortación, un llamado a una vida de santidad. Así se titula el mensaje de hoy, un llamado a una vida de santidad, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, este mensaje, mis hermanos, también nos va a servir de antesala para nuestra próxima serie que vamos próximamente a comenzar. Así que mira, en primera de Pedro, si dale la vuelta, en el capítulo 1, en el versículo 13, primera de Pedro 1, versículo 13 al 19, dice lo siguiente: por tanto, dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fíjense, mis hermanos, vamos a ver, en estos versículos el apóstol Pedro, ¿sí?, está haciendo un llamado a los creyentes, ¿sí?, a los hijos de Dios, para que lleven una vida en santidad. Y dentro de estos versículos, mis hermanos, podemos resaltar tres razones por las cuales Pedro hace esta exhortación a los cristianos. Fíjense, la primera razón, dice aquí, de acuerdo a los versículos que leemos, es porque el Padre, quien nos llamó, es santo. Dice el versículo 14,
pero en versículo 15, sino como aquel que los llamó es santo, sed también ustedes santos. ¿Pero santos en qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Ven? En toda su manera de vivir tiene que haber santidad, ¿sí? Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. En la segunda razón que vemos aquí es porque en algún momento, mis hermanos, cada uno de nosotros tendrá que rendirle cuentas al Señor como a un juez. Versículo 17 dice, y si invocares por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Dice, condúzcanse con temor, con reverencia a Dios, con respeto a Dios, ¿sí? Y la tercera razón es que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir. Pero ese rescate, mis hermanos, hubo un precio que pagar, y fue un precio altísimo. ¿Cuál fue el precio? La sangre del Hijo de Dios. La sangre de Cristo, dice el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Entonces son tres razones importantes que nosotros como hijos de Dios, como cristianos, debemos de considerar en nuestra vida para poder esforzarnos para llevar una vida santa, para tener santidad en toda nuestra manera de vivir, ¿verdad? Dios, el Padre es santo y nos pide que seamos santos, que vivamos en santidad, ¿sí? En algún momento, mis hermanos, llegará el día en que tú te vas a parar delante del Padre, delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, y vas a rendir cuentas. Vas a rendir cuentas de cada una de tus obras, ¿sí? Y bueno, la tercera, mis hermanos, fuimos rescatados por precio de sangre. Entonces son tres razones, mis hermanos, que en verdad tenemos que tenerlas presentes todos los días de nuestra vida, ¿sí? Tienes que considerar esto como una motivación, como una fuerza para poder tú mismo tener convicciones, crear esas convicciones para decir, Señor, tengo que ser santo porque tú eres santo, tengo que vivir en santidad en todo lo que hago. Ahora, dentro de este llamado, ¿verdad? Y cuando estoy diciendo este llamado a los creyentes, porque esta carta es para los cristianos, ¿verdad? Me estoy refiriendo a personas nacidas de nuevo. El apóstol Pablo comienza diciéndoles esto. Fíjense, en el versículo 13 dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. A ver, esta frase, ceñid los lomos, mis hermanos, expresa la necesidad de prepararse para actuar, ¿sí? Fíjate, dice, ceñid los lomos, ¿sí? Es decir, prepárate para hacer algo, prepárate para actuar. Esta es una metáfora, ¿verdad? Hablando el Señor en metáforas, donde recuerden que en aquellos tiempos los hombres usaban unas túnicas, ¿verdad? Y cuando ellos iban a realizar algún trabajo, alguna obra, por ejemplo en el campo, ellos se tenían que alzar la túnica, se la acomodaban, se la enrollaban para poder tener esa habilidad o esa comodidad para poder trabajar. Se estaban preparando, estaban ciñendo. Ahora, nosotros, mis hermanos, o como ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tú estás trabajando, de repente dicen, oye, ayúdame a mover esto, órale, y te arremangas, ¿verdad? Te las mangas, órale, sale, vamos. Entonces te estás preparando para hacer algo. Eso es lo que expresa ceñir los lomos. Prepárate para hacer algo, prepárate para actuar. Ahora, dice que debemos ceñir los lomos ¿de qué? ¿De qué dice? De nuestro entendimiento. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo Pedro? Que debemos de preparar nuestra mente, mis hermanos. Tenemos que tener preparada nuestra mente. ¿Para qué debemos preparar la mente? Aquí dice, para que seamos sobrios. ¿Sí? Prepara tu mente. ¿Para qué, Señor? Voy a preparar mi mente para ser sobrios. Y mis hermanos, ser sobrios se refiere a la importancia de mantener nuestras mentes claras y enfocadas en Dios, ¿sí? En su voluntad, en lo que Dios quiere para ti, en sus mandamientos, en sus ordenanzas, en sus consejos. ¿Sí? Ciñe tus lomos, prepara tu mente, ten tu mente preparada, ten tu mente enfocada, ten tu mente limpia.
para hacer lo que Dios te pide, para enfocarte en Dios y en su voluntad. Una mente clara, mis hermanos, y enfocada, ¿sí? Una mente preparada, una mente sobria, ¿sí? Nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones. Si vas a tomar mejores decisiones, si tú mantienes esa mente clara, esa mente sobria, esa mente preparada a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, y no te vas a dejar influenciar por las tentaciones del mundo, ¿sí? Así que, mis hermanos, el apóstol Pedro nos alienta a prepararnos mental y espiritualmente. ¿Para qué dice? Para experimentar la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y esta gracia de la que está hablando Pedro es nuestra salvación. Entonces tenemos que prepararnos, mis hermanos. Sí, tenemos que preparar nuestra mente para pensar correctamente, para obedecer, para escuchar la voz de Dios, para entender su palabra, para tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tu mente y tu corazón en Cristo Jesús, y tomar buenas decisiones. Tenemos que preparar nuestra mente, ¿sí? Para el día de nuestra salvación. Así que, mis hermanos, es importante considerar estas razones, ¿sí? ¿Por qué tenemos que vivir en santidad? ¿Sí? Porque nuestro Padre que nos llamó es santo, y tenemos que ser santos en toda nuestra manera de vivir, ¿sí? Porque hubo un precio que pagar, y fue el precio de la sangre del Hijo de Dios, ¿sí? Lo acabamos de cantar, ¿sí? Y porque un día cada uno de nosotros va a rendir cuentas delante de Él de cada obra que realizamos en este mundo, ¿sí? Entonces, esforcémonos pues por vivir en santidad. Preparemos nuestra mente, ciñamos los lomos de nuestro entendimiento para escuchar, entender y vivir la palabra de Dios, ¿verdad? Ahora, en esta vida, mis hermanos, es común o es habitual que durante nuestro paso por este mundo, por nuestro peregrinaje, como dice Pedro, pues enfrentemos distracciones, haya distracciones. Hay muchas distracciones, ¿no es verdad? Y más en estos tiempos, ¿verdad? Hay tantas distracciones, mis hermanos, que si no tenemos una mente sobria, una mente clara, una mente enfocada en la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Pues esas distracciones nos van a llevar a perder de vista lo que realmente es importante. ¿Qué es importante para nosotros? ¿Cuál es el orden? Primero Dios, los que están casados, su cónyuge, sus hijos, su familia, su trabajo, la iglesia, el ministerio. Entonces, si no mantenemos nuestra mente sobria, clara y enfocada, las distracciones del mundo nos van a hacer que nos perdamos o nos desenfoquemos de la voluntad de Dios, mis hermanos. Así que tenemos que esforzarnos, ¿eh? Esto de verdad, esto es muy serio. Conocemos las señales, conocemos que estamos en los últimos tiempos, sabemos que Cristo no tarda en venir por su iglesia, y hoy más que nunca debemos de vivir en santidad, mis hermanos. Hoy más que nunca debes de enfocarte en la voluntad de Dios y despegar tu vista de las distracciones del mundo, porque el mundo no tiene nada que ofrecerte, mis hermanos. Todo lo que vivimos en este mundo es una ilusión, es vanidad, dijo el predicador, ¿recuerdan? Es vanidad de vanidades, todo es vanidad. Lo que realmente importa es glorificar a Dios con nuestras vidas, mis hermanos. Así que sigamos adelante, porque dice Pedro en el versículo 14, dice, fíjate lo que dice, como hijos obedientes. Esto es serio, mis hermanos, como a hijos obedientes. En una familia, ¿verdad? Y ustedes, los que tenemos hijos, o ustedes también, ¿verdad? Fueron hijos también en algún momento, fueron niños, fueron hijos. En una familia, hay hijos más obedientes que otros, ¿no es verdad? Y hay unos que de plano no son nada obedientes, ¿verdad? Donde los hijos desobedientes les hablas, les das el consejo, les das la instrucción, les das la corrección, les enseñas la disciplina, ¿verdad? Y simplemente no te hacen caso, son desobedientes, ¿verdad? No entienden, no razonan, simplemente quieren hacer su voluntad. Y los hijos obedientes, o los que son más entendidos, pues escuchan el consejo, aceptan la corrección, meditan, piensan, se dan cuenta, ¿verdad?, de que lo que realmente papá y mamá quieren es su bien, y lo que le están diciendo es por su bien, y bueno, tratan de aplicar esos consejos a su vida, ¿verdad? Tratan de escuchar y aceptar la corrección y ser guiados y dirigidos por sus padres. Bueno, aquí Pedro, ¿sí?, nos está diciendo que seamos sobrios, que mantengamos nuestra mente clara, pero que lo hagamos como hijos, ¿qué?
obedientes. ¿Sí? Como hijos obedientes, mis hermanos. Y fíjate lo que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. ¿Sí? Fíjate, si somos hijos obedientes, ¿sí? Vamos a obedecer a Dios, vamos a hacer su voluntad, ¿sí? Vamos a luchar contra el pecado, contra las tentaciones, vamos a resistir esos deseos que antes teníamos, si somos obedientes. Si somos desobedientes, esto nos va a entrar por un oído, nos va a salir por el otro, y al ratito vamos a hacer lo que nosotros queramos, como lo hacíamos antes. ¿Te acuerdas cómo vivíamos antes, mis hermanos? En nuestra ignorancia. Hacíamos lo que queríamos, vivíamos como mejor nos daba la gana, como mejor pensábamos, y sentíamos que estaba bien, ¿no es verdad? Mientras que yo sea feliz, mientras que según yo no le haga daño a nadie, mientras que pues, no me meta yo con nadie, no importa si me emborracho, si me drogo, si hago esto, si hago el otro, si soy un tranza, ¿verdad? Pues yo siento que está bien, para mí estaba bien, ¿no es verdad? Así vivíamos en la ignorancia. Bueno, pero ahora que conocimos a Cristo y que somos nuevas criaturas y que hemos nacido de nuevo, Pedro nos dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían. Porque recuerden, el propósito es vivir en santidad. ¿Sí? Ahora, esta palabra conformarse o conformemos es la misma palabra que usó Pablo en Romanos 12.1. ¿Qué dice Romanos 12.1? No se conformen, ¿a qué? A este siglo. ¿Sí? No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. ¿Ya ven? Renovar la mente. Renovar la mente. ¿Para qué? Para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no nos debemos de conformarnos. Y esta palabra conformarse significa seguir o moldearse. Entonces, fíjate lo que está diciendo Pedro y Pablo. Dice Pedro, no sigas los deseos, ¿sí? Que antes tenías cuando no eras cristiano, cuando vivías en la ignorancia. No sigas ya esos deseos, ya no los sigas. Y Pablo te está diciendo, ya a ver, no te moldees a la manera de vivir del mundo, ¿sí? No sigas los deseos que antes tenías, esos deseos pecaminosos, esas bajas pasiones, esas concupiscencias que antes te dominaban, ya no los sigas, ¿sí? Y Pablo te está diciendo, y no te moldees a la manera de vivir de este mundo, sino renueva tu entendimiento, renueva tu mente con la palabra de Dios, para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, no debemos de moldearnos, no debemos de seguir, sino que, mis hermanos, como hijos obedientes, es tiempo, de verdad, es momento de romper, ¿sí? Romper con ese estilo de vida del mundo. ¿Sí? Tenemos que romper por completo con el estilo de vida del mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? No siguiendo los deseos de la carne y no moldeándonos a la manera del mundo, sino renovándonos, ¿sí? Ser sobrios, preparar nuestra mente a través de la palabra de Dios. Por tanto, mis hermanos, la sobriedad es mantener nuestra atención en lo que quiere Dios para nosotros, en su voluntad. ¿Sí? Esto, mis hermanos, nos permitirá disfrutar de esa vida plena que Jesús nos prometió. Jesús dijo, yo he venido a darles vida, ¿y vida en qué? En abundancia. Pero esa abundancia no se refiere a cosas materiales, ni al dinero. Esa abundancia se refiere a bendiciones espirituales. Tengan paz, tengan gozo, sean templados, sean sabios abundantemente. ¿Sí? Pero para eso, mis hermanos, debemos de entender que tenemos que renovarnos a través de la palabra y tenemos que vivir en santidad. Así que, mis hermanos, no podemos permitir que nuestras vidas sean moldeadas por el mundo. No podemos permitir que nuestras decisiones en nuestra vida, en nuestros pasos que estamos dando, nuestras acciones, sean dominadas por la antigua manera de pensar que teníamos, sino todo lo contrario, mis hermanos. Los creyentes debemos de esforzarnos por llevar una vida santa, tal como lo dice Pedro, ¿verdad? Sean santos porque yo soy santo, pero sean santos en toda vuestra manera de vivir, en todo, ¿ya ven? ¿Sí? Ahora, tenemos que, pues, entender esto, mis hermanos. Es importante
Los tiempos, estamos viviendo los tiempos finales, ¿sí? Y como lo dije, hoy más que nunca debemos de romper con el estilo de vida del mundo. Tenemos que sacar de nuestras vidas cualquier rasgo, ¿verdad? Cualquier deseo que nos contamine o que pueda influenciar en desenfocarnos de lo que realmente es importante, que es la voluntad de Dios. Así que, ¿cómo puedo saber ahora, mis hermanos? ¿Cómo podemos saber si estamos llevando una vida santa? ¿Sí? ¿Cómo puedes medir tu santidad? A ver, ¿sí? ¿Cómo puedes saber o cómo podemos saber si estamos llevando una vida santa o cómo podemos medir nuestra santidad? Fíjense, en Primera de Tesalonicenses 4:3, ¿sí? La Biblia dice que la voluntad de Dios, escucha, la voluntad de Dios es nuestra santidad, ¿sí? A ver, fíjate nada más, aquí vemos, ¿sí? ¿Cómo se conecta esto? Dice Pedro que seamos sobrios, es decir, que preparemos nuestra mente, que tengamos una mente preparada, enfocada, una mente clara en Dios. Dice Pablo que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos o renovemos nuestra mente a través de la palabra de Dios. ¿Y para qué renovamos nuestra mente? Para conocer la voluntad de Dios. Y dice aquí Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santidad. Pero ¿cómo vamos a entender realmente la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a comprender y cómo vamos a realmente a hacer nuestro esta palabra que dice que debemos de ser santos y que Dios quiere de nosotros santidad si no renovamos nuestra mente? Si aún seguimos siendo guiados por los deseos de la carne, si aún nuestras vidas siguen siendo moldeadas por las cosas de este mundo, ¿sí? ¿Cómo vas a entender la voluntad de Dios si no rompes con el estilo de vida que a veces te domina? ¿Sí? Hay que romper con eso, ¿sí? No te moldees, ¿sí? Prepara tu mente, sé sobrio para que entiendas esto. Fíjate, es corto. La voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Lo comprendemos? ¿Sí lo entendemos? Sí, estás comprendiendo, mis hermanos, estamos entendiendo que lo que Dios quiere para nosotros, la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, es que tú lleves una vida santa, que tú en todo lo que tú haces santifiques tu vida, ¿sí? Entonces, si realmente lo comprendemos, vamos a ver, ¿sí? Jesús dijo en Juan 17, capítulo 17, versículo 17, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fíjate las palabras de Jesús. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que Jesús nos está dando a entender, mis hermanos, o nos está dando a conocer que conocer la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios es la clave. Es la clave, es fundamental para la santidad, para que la santidad realmente sea una realidad en nuestras vidas. Conocer y hacer. Como dijo la hermana hace un momento, no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. No basta con simplemente escuchar, hay que vivirla, hay que aplicarla, hay que practicarla. Entonces Jesús nos está dando la clave. Dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Entonces esa es la clave, mis hermanos, para llevar una vida santa, para alcanzar la santidad, para que la santidad sea una realidad en nuestras vidas. Y esto es muy importante, mis hermanos, ya que cuando nosotros, mis hermanos, fíjate, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios y atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, cuando nosotros guardamos los mandamientos, ¿verdad? Si los obedecemos, cuando nosotros aceptamos el consejo de Dios y su corrección, cuando nosotros recordamos sus promesas y obedecemos a Dios en su palabra, ¿qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué pasa con nosotros? Pues nos mantenemos alejados del mal. Nos mantenemos alejados del mal. Tenemos la fuerza para resistir las tentaciones y obtenemos la victoria contra el pecado. Pero tienes que entender esto. Tienes que conocer la palabra de Dios, tienes que atesorarla en tu corazón y tienes que vivirla. Y una vez viviendo la palabra de Dios, practicando la palabra de Dios, tú mismo te vas a alejar del mal. Ya, esto no es para mí, esto no me conviene. Acuérdate lo que dice la palabra,
todo te es permitido, todo te es lícito, pero no todo te edifica, no todo te conviene. Y conforme tú vas creciendo y obteniendo la palabra de Dios y obedeciendo, vas madurando y vas discerniendo y vas comprendiendo, esto no me sirve, esto no es bueno, esto es falso, esto es verdadero, ¿sí? Te vas alejando tú mismo del mal, tienes la fuerza para resistir las tentaciones y obviamente obtienes la victoria, mi hermano, ¿sí? El Salmo 119, fíjense, vamos al Salmo 119. Salmo 119, versículo 11. Fíjate lo que escribió David, mi hermano. Salmo 119, 11. ¿Lo tienen? Dice, fíjate lo que escribió David, dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Sí? En mi corazón he guardado, he atesorado, he obedecido tus dichos, tu palabra, tus consejos, tu corrección, tu disciplina, ¿sí? Tus promesas, Señor. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Date cuenta, mi hermano, cómo el guardar la palabra de Dios y vivir con temor de Dios, con respeto y reverencia a Dios, te lleva a no pecar contra Dios. ¿Te estás dando cuenta? ¿Sí? ¿Cómo eso sucede? ¿Sí? El hecho de guardar la palabra de Dios en nuestra vida, de entenderla y obedecerla, nos lleva a no pecar contra Él. Y cuando logramos esto, mis hermanos, cuando logramos esto, ¿verdad? Cuando atesoramos su palabra, sus dichos, sus promesas, sus mandamientos, y nos alejamos del mal y nos esforzamos por resistir las tentaciones y tenemos la victoria contra el pecado, estamos haciendo precisamente lo que dice Romanos 12:2, ¿sí? Nos estamos presentando a nosotros mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios, ¿sí? Cuando tú te santificas, cuando tú realmente has entendido que tienes que ser sobrio en tu mente, preparar tu mente enfocada, cuando tú realmente has entendido que debes de conocer la palabra de Dios, atesorar sus dichos en tu corazón y obedecerlos. Y cuando tú entiendes esto y lo haces, ¿sí? Estás haciendo lo que dice Romanos 12:2. Te estás presentando tú mismo, tu vida, tu cuerpo, tu mente, tu corazón, como una ofrenda viva, como una ofrenda santa y agradable a Dios. Y esto, dice Romanos 12:2, es el verdadero culto que le debemos de ofrecer a Dios. Este es el verdadero culto, mi hermano. Esta es la verdadera ofrenda que Dios quiere. Tu vida, tu corazón, ¿sí? Un corazón dispuesto a obedecerlo. Una vida dispuesta a glorificarlo a través de la santidad. Esto es lo que Dios quiere, mis hermanos, de nosotros. Así que no debemos olvidar, mis hermanos, que el propósito de vivir una vida santa es glorificar a Dios, ¿sí? Ese es el propósito. Glorificamos a Dios cuando realmente vivimos en santidad. Y de esta manera también le mostramos el amor de Dios a los que nos rodean, ¿sí? Ahora, en 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, ¿sí? Estamos entendiendo la importancia, mis hermanos, de vivir en santidad. ¿Sí? Recibe este llamado, hermano, recibe este llamado, ¿sí? Y hay que esforzarnos. Fíjate, en 1 Corintios el apóstol Pablo le da una serie de instrucciones a los cristianos, ¿sí? Para que cuiden sus cuerpos y los utilicen para glorificar a Dios y no los utilicen como instrumentos de pecado, ¿sí? Entonces fíjate, 1 Corintios 3, versículo 16. Dice Pablo, a ver, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? A ver, pregunta, contesten. ¿Saben ustedes, mis hermanos, han comprendido que son templo de Dios? Amén. ¿Sí? Amén. Y que el Espíritu Santo mora en ustedes. Amén. ¿Lo hemos comprendido? Vale, perfecto. Capítulo 6, versículo 19. ¿Sí? Aquí Pablo le está diciendo a los hermanos, ¿verdad?, acerca de glorificar a Dios con nuestros cuerpos, con nuestra vida y apartarse del pecado.
puntualmente habla del pecado de fornicación. Y dice en el versículo 19, dice, o ignoráis, o ignoran que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vean nada más, mis hermanos, cómo en esta declaración del apóstol Pablo se nos revelan tres verdades. ¿Sí? En estos dos versículos encontramos tres verdades. Primera, que el Espíritu Santo habita dentro del creyente. ¿Sí? Eres templo de Dios. ¿Sí? Tu cuerpo, tu vida es un templo. Es el templo de Dios y el Espíritu Santo mora dentro de ti, mora dentro de nosotros. ¿Sí? Esa es una verdad, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta. ¿Sí? Verdad número 2, nuestro cuerpo no es de nuestra propiedad, no nos pertenece a nosotros, sino nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Por eso es importante cuidarlo. ¿Sí? Es importante cuidar el templo de Dios en todos los aspectos. ¿Sí? Tenemos que cuidarlo física y espiritualmente. ¿Sí? Verdad número 3, tenemos la responsabilidad, porque es una responsabilidad, hermano, hermana. Tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios en toda nuestra manera de vivir. ¿Sí? Es una responsabilidad. Así que, verdad número 1, ¿entiendes o ignoras, hermano, que el Espíritu Santo habita dentro de ti? ¿Lo has entendido? ¿Realmente lo has comprendido? Entonces, ¿por qué a veces lo contristas? Porque a veces con nuestras decisiones, con nuestras acciones, contristamos al Espíritu de Dios. ¿No es verdad? Cuando nos dejamos ser guiados por esos deseos, por esos impulsos, por esos pensamientos, lo contristamos. ¿Sí? Entonces, si realmente entendemos y hemos comprendido que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos que cuidar el templo. Tenemos que cuidar el templo y tenemos que valorar a quien vive en nosotros. Amen. Y no contristarlo, mi hermano. ¿Sí? Nuestro cuerpo, pues, es propiedad de Dios, no de nosotros. Por eso ya no podemos pensar, déjame es mi vida, déjame es mi cuerpo, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Que están creciendo, están en esas etapas, ¿verdad? Si no cuidan su mente, jóvenes, de verdad, si no hacen caso a estos consejos que estamos viendo el día de hoy, se van a desenfocar. Y al rato, déjame es mi vida, déjame es mi cuerpo, y te andas tatuando y perforando y haciendo tantas cosas. ¿Sí? ¿Es tu cuerpo? Pregunto, ¿es tu cuerpo o es de Dios? Hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. ¿Sí? Y tenemos la responsabilidad, de verdad, consideremos esto. Tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios. Así que, mis hermanos, ser templo del Espíritu Santo no es simplemente una frase bonita que leemos en la Biblia. ¿Sí? Esto es una realidad. Y es una realidad que debe de impactar la forma en que vivimos, la forma en que pensamos y la manera en cómo nos relacionamos con Dios. ¿Sí? Si todos nosotros o todos los cristianos en general o las personas en general entendieran y comprendieran bien esto, que somos templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en nosotros y lo tuviéramos presente todos los días, créanme, la gente no pecaría tanto, ¿sí? Y no se comportaría como a veces lo hace, porque entendería que tiene la responsabilidad de glorificar a Dios, ¿sí? Entendería que tiene que tener una mente sobria, preparada, enfocada, renovada por medio de su palabra. ¿Sí? Entendería que el Espíritu Santo mora en él y que no puede contristarlo. Y tendría el valor y la fuerza para vencer las tentaciones y el pecado. Pero a veces se nos olvida. A veces somos, la verdad hay que reconocerlo, a veces somos de cabeza dura, somos tercos, somos necios. Nos cuesta trabajo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque no nos gusta que nos digan la verdad. A nadie le gusta que nos digan la verdad. Sin embargo, cuando tú vienes a la Biblia, es como mirarte en el espejo, ¿verdad? Cuando tú te levantas en la mañana y todo eso, te miras al espejo y te gusta lo que ves. ¿Sí? ¡Ay, ya tengo más arrugas! ¡Ay, mira, ya me salió esto aquí! ¡Ay, no! ¡Ah! Y te traumas, ¿verdad? ¡Ah, mira, estoy más viejo! Ya, papá ya me cuelga.
¿verdad? Y no te gusta lo que ves en el espejo, seamos honestos, no te gusta. ¿Sí? Bueno, así es cuando venimos a la Biblia. Porque cuando venimos a la Biblia, nos miramos en un espejo y Dios nos dice la verdad. Dios nos dice cómo estamos realmente. Y Dios te dice, eres un pecador, ¿sí? Eres un adúltero, estás fornicando, ¿sí? Eres un mentiroso, estás transando, ¿sí? Cuida tu lengua, porque hablas mucho y hablas de más. O sea, cuando venimos a la Biblia, Dios nos dice la verdad y muchas veces no nos gusta, mis hermanos, no nos gusta escuchar la verdad. ¿Sí? Por eso nos cuesta a veces tanto trabajo comprender estas cosas. Pero si entendemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y que somos templo, nos vamos a esforzar por vivir en santidad. Así que, mis hermanos, debemos comprender muy bien que ser templo del Espíritu de Dios, templo de Dios y que el templo del Espíritu involucra someterse a un proceso continuo de santificación. Esto es toda la vida, mi hermano. Toda la vida, todos los días, las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Es un proceso que dura toda la vida. Tenemos que entrar en este proceso de santificación y dentro de este proceso, pues tenemos que cooperar con el Espíritu Santo, mis hermanos, en esta obra renovadora. ¿Sí? Tenemos que cooperar con Él para quitar de nosotros todo aquello que nos contamina, todo aquello que contamina su templo. ¿Sí? La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará y nos enseñará todas las cosas, ¿no es verdad? Pero también la Biblia, por ejemplo, en Efesios 4:31 nos dice que nosotros debemos desechar de nosotros, de nuestra vida, los malos hábitos, los malos pensamientos, las malas actitudes. Tenemos que reconocer los pecados ocultos que nos apartan de Dios. ¿No es verdad? Nosotros tenemos en Efesios 4:31, dice eso, que nosotros tenemos que desechar de nuestra vida estas cosas. Tenemos que cooperar con Él. Tenemos que trabajar con Él, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a recordar, eso no está bien. Eso que estás haciendo no está bien. Eso ofende a Dios, mancha el templo. ¿Sí? Y tú decides, al final tú vas a decidir si escuchas o eres dominado por tus deseos. Pero la Biblia es clara, tenemos que desechar de nosotros malas actitudes, malos pensamientos, malos hábitos, ¿sí? Y cooperar con el Espíritu Santo. Amén. Ahora, bueno, en conclusión, mis hermanos, con este punto, ser templo del Espíritu Santo significa pues que tenemos el privilegio. Fíjate, es un privilegio, hermanos. ¿Sí? Tenemos el privilegio y la responsabilidad de reflejar con nuestra vida, ¿sí? En nuestra vida diaria, la santidad, el amor y la gracia de Dios en todas y cada una de las cosas que hacemos. Esa es nuestra responsabilidad, mis hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es tan importante esto? ¿Sí? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tengo que tener una mente sobria? ¿Por qué tengo que tener una mente renovada? ¿Por qué tengo que atesorar los dichos y la palabra de Dios y obedecerla? ¿Por qué tengo que reconocer y saber que tengo la responsabilidad de vivir en santidad y que mi cuerpo es un templo, el templo de Dios y el templo del Espíritu Santo? ¿Por qué? Apocalipsis 11. Vamos a leer el por qué, mis hermanos. ¿Por qué? Y aquí es donde tú vas a entender, ¿sí? Si realmente vas a entender cómo medir tu santidad, ¿sí? Apocalipsis 11:1. Este es el apóstol Juan, cuando fue llevado en el Espíritu, ¿verdad? Al cielo, al tercer cielo, y el Señor le mostró el futuro, ¿verdad? Y dice el capítulo 11, versículo 11. Entonces me fue dada, dice, una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Fíjate nada más, ¿sí? Aquí en este versículo podemos notar que la caña se utiliza para medir, ¿sí? Para poner límites, ¿sí? Para saber cómo está, ¿sí? Y dice aquí que el templo, se va a medir el templo, el altar y a los que adoran en él. Ahora, esta medición o esta caña de medir, mis hermanos, ¿sí? Nos habla o nos indica un tiempo de evaluación
¿sí? Un tiempo de evaluación y purificación antes del fin de los tiempos. Es decir, Dios va a evaluar, Dios va a medir y va a purificar a su iglesia antes de los últimos tiempos, ¿sí? Entonces, esto, mis hermanos, nos tiene que realmente, no sé, poner los pies sobre la tierra, sacudirnos, despertarnos, como tú lo quieras tomar, pero toma en cuenta estas palabras. Dios va a medir, ¿sí? Dios va a evaluar, ¿sí? Antes de que Él venga, y va a evaluar a su iglesia. Ahora, ¿cómo podemos interpretar todo esto? Bueno, pues que Dios va a evaluar la moral y la santidad de su pueblo para determinar si sus hijos, los creyentes, sus discípulos, están viviendo de acuerdo con sus mandamientos, ¿sí? Va a medir. Si vemos que dice, se va a medir el templo de Dios, ¿sí? Acabamos de entender y de leer que nosotros somos, ¿qué? ¿Qué somos? El templo de Dios, ¿sí? Entonces, nosotros somos el templo de Dios y Dios va a medir su templo, te va a medir, te va a evaluar, va a ver qué hay, cómo estás. Así que entonces pregúntate, ¿cómo está tu templo, hermano? ¿Cómo está tu templo? Tú eres templo de Dios. ¿Cómo está ese templo que tú le estás ofreciendo a Dios, donde Él mora? ¿Sí? ¿Está limpio? ¿Está limpio por medio de su palabra? ¿Lo limpias por medio de su palabra todos los días? ¿O está como ese cuarto que usas de bodega, ahí donde metes herramienta y todas las cosas, todo lleno de telarañas, desordenado y polviento? ¿Cómo está el templo, mis hermanos, que tú le estás ofreciendo a Dios? ¿Sí? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Está en santidad? Porque Dios lo va a medir, mi hermano. Fíjate, eso nos tiene que sacudir de verdad. Dios va a medir tu vida. Dios va a evaluarla para ver si realmente estás viviendo en santidad. ¿Sí? Dice que se va a medir el altar. ¿Sí? ¿Para qué era el altar? ¿Para qué se usaba el altar? Para hacer los sacrificios, ¿no es verdad? En el altar se hacían los sacrificios, mi hermano. ¿Cómo está tu corazón? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente le estás sacrificando a Dios? ¿Le estás dando sacrificios de alabanza y de adoración como a Él le agrada? ¿O le estás dando lo que tú consideras que es bueno y es mejor para ti? O otra pregunta, ¿realmente estás haciendo sacrificios a Dios, al Dios de la Biblia, o a otro Dios, o a otros dioses? Como el Dios del dinero, lo material, la vanidad, ¿sí? ¿A qué Dios le estás ofreciendo sacrificios? ¿Sí? Porque si es al Dios de la Biblia, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a Él le tenemos que ofrecer lo mejor. Lo mejor, ¿no es verdad? Lo mejor de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestros recursos, de nuestro corazón, de nuestro amor. Le tenemos que ofrecer lo mejor, ¿sí? Y Dios va a evaluar su templo, Dios va a evaluar su altar, ¿sí? Por eso, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu templo, mi hermano? ¿Sí? Es importante evaluar esto, y aquí te vas a dar cuenta tú si realmente estás viviendo en santidad, ¿sí? Por eso, mi hermano, este mensaje es un mensaje de exhortación y un llamado, de verdad, a que vivamos en santidad ya. ¿Sí? Es un llamado a que debemos de reflexionar sobre nuestra medida, sobre nuestra santidad ante los ojos de Dios. ¿Sí? Esto también, mis hermanos, si tú reflexionas en esto, si tú meditas y reconoces que estás mal, si tú reconoces y le dices, Señor, perdóname porque de verdad no te he ofrecido lo que tú mereces. Perdóname porque pues, este templo, este cuerpo que es tu templo, esta vida, este corazón, esta mente que es tu templo, donde tú habitas, está sucio. Lo he ensuciado con mis pecados, con mis acciones, con mis pensamientos. Reconoce eso, mi hermano, y arrepiéntete. Limpia tu templo, limpia tu mente, limpia tu corazón, porque el Señor lo va a medir. Regresamos a 2 de Pedro y terminamos leyendo nuevamente el versículo con el cual iniciamos.
Segunda de Pedro 3:10. ¿Sí? Dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Ya ven? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Sí? Dice el Señor, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, mis hermanos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? O sea, tenemos que vivir en santidad, mis hermanos. Tenemos que vivir en santidad. Santifiquémonos más, mis hermanos. Amén, porque el día está cerca. El día está cerca. El Señor ya viene, mis hermanos. Tarde o temprano escucharemos las trompetas. Ahí viene el Señor, ahí viene el novio. Y tenemos que estar preparados. Pero antes, el Señor te va a medir. Va a medir su templo. Va a medir el altar. ¿Sí? Límpialos y purifícalos con la palabra de Dios. Amén. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra tan hermosa, Señor, que nos alimenta, que nos guía, que nos enseña y que nos corrige, Señor. Gracias por confrontar nuestras vidas, Señor, con tu palabra. Gracias, Señor, porque en verdad tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y lo que tú quieres para nosotros es que vivamos una vida santa, Señor. Una vida en santidad. Esa es tu voluntad para nosotros. Que vivamos piadosamente y en santidad delante de tus ojos. En toda nuestra manera de vivir. Sin embargo, Padre, a veces, la verdad, Señor, somos necios. Somos necios, Señor. Y menospreciamos estos consejos. Por eso tú nos dices que como hijos obedientes, entendamos y comprendamos lo que tú quieres de nosotros y que nos apliquemos, Señor, porque hay una responsabilidad muy grande que nosotros tenemos y un privilegio que somos templo tuyo, Señor. Tú nos has llamado, tú nos has escogido para que a través de nosotros podamos mostrar tu amor a los que nos rodean. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si el templo donde tú habitas lo hemos ensuciado? Padre, perdónanos y límpianos de nuestra maldad. Reconocemos nuestros pecados delante de ti, Señor. Reconocemos que hemos manchado tu templo, que hemos manchado el altar, Señor, donde ofrecemos sacrificios. Perdónanos también si de alguna manera o en algún momento hemos sacrificado a otros ídolos y no a ti, Señor. Ten misericordia de nosotros, límpianos de nuestra maldad y ayúdanos a corregir, Señor, ahora que todavía hay tiempo, porque tú vas a medir tu templo. Damos gracias, Señor, por tu palabra, y te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas esta congregación, que bendigas a cada uno de ellos, Señor, los que nos escuchan, con tu palabra, y que tu palabra penetre en lo más profundo de su ser y que podamos reconocer, Señor, que cada día tenemos que santificarnos más, que tenemos que vivir con temor de Dios. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, vamos a pedirle a nuestras hermanas, ¿verdad?, que se preparen. Vamos a terminar alabando a Dios, honrando y glorificando su nombre, su santo nombre. Y vamos a interpretar esta alabanza, mis hermanos, con todo nuestro corazón. ¿Listos? Vamos a interpretar esta alabanza, mis hermanos. ¿Cuántos son esclavos por amor? ¿Eh? ¿Cuántos son, hermanos?
existía, ha sido totalmente cancelada. La cabeza de decretos y le pertenecía, ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Solo por amor, Él es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. Gracias, Señor. Estamos por amor para ti, Señor. Dispuestos a hacer tu voluntad. Y la carta de condena. Carta de condena que contra mí existía, ha sido totalmente cancelada. Carta de decretos que me pertenecía, ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Solo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. La de condena que contra mí existía, ha sido totalmente cancelada. Carta de decretos que me pertenecía, ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad, el perfecto abogado me ha puesto en libertad. Solo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor, me ha refugiado en una cruz y he visto la luz. He visto la luz del Señor. Y ahora soy libre en el nombre del Señor. No hay cadenas que puedan detenerme. No hay murallas. El Señor no puede destruir. En su nombre. Él ha pagado el precio por mí. Aleluya. Gracias, hermanos. Dios bendiga y pasen una bendecida tarde, hermanos. Amén. Y bueno, ya saben,